Hola. Hola, ¿cómo andan? ¿La están pasando bien en la BitConf? La BitConf es una fiesta, ¿no? ¿Qué les parece la BitConf? ¿Cómo viene la energía de todos? ¿Bien? Bueno, hoy les voy a compartir algo que es algo que vengo compartiendo hace algunos años, que lo que busca es explicar por qué Bitcoin es mucho más que Bitcoin. Poder mirar al futuro, que ya no es futuro, es parte de lo que está pasando hoy. A ver, lo que tengo que hacer es que funcione el clicker. A ver. Clicker. Ahí va. Si nosotros nos ponemos a pensar, digamos, en los últimos 25 años, cambiaron un montón de cosas, cambió cómo nos relacionamos con la información, cómo las sociedades expresan su opinión. Hoy podemos saber mejor qué es lo que está pasando en una sociedad a través de las redes sociales que leyendo un diario. O sea, cambiaron muchas dimensiones de cómo funciona nuestra sociedad. Y estas empresas son reflejo de ese emergente, de una nueva sociedad donde los ciudadanos tenemos acceso directo al conocimiento, al entretenimiento, a expresar nuestras opiniones. Es una sociedad mucho más libre, más abierta, más cooperativa, si se quiere. Pero hay algo que en los últimos años, hasta hace muy poco, hasta que Bitcoin nació, no había cambiado, que es cómo funciona el sistema financiero. El sistema financiero está estructurado desde hace cientos de años con intermediarios. En realidad lo que tenemos son intermediarios financieros que entre sí tienen contratos legales y gestionan nuestro dinero. Así empezaron los bancos. Nosotros íbamos, le dábamos nuestro oro a un banco y ese banco guardaba el oro y nos daba un papel, un cheque, para que nosotros después podíamos ir y redimir. Y estaba nuestro nombre, con lo cual el único que podía sacar ese oro de la bóveda éramos nosotros. Ese fue como el comienzo del sistema bancario. Después empezaron los bancos a tener acuerdos de intercambio de valor entre ellos para que yo no tuviera que transportar el oro de un banco a otro. Y así se empezaron a construir estas redes de transferencia de valor hasta que construimos el sistema financiero global que hoy tenemos. Esto también era lo que hacía Marco Polo cuando le dábamos nuestro oro en Venecia y nos daba un papel que podíamos redimir en Beijing por casi la misma cantidad de oro. Obviamente Marco Polo se llevaba su comisión. Pero ¿qué pasa? Este sistema financiero con un montón de intermediarios que guardan nuestro dinero y operan con nuestro dinero por nosotros, tiene problemas porque muchas veces estos intermediarios no se ponen de acuerdo entre sí, digamos. Primero que tienen intereses encontrados, están compitiendo por los mismos clientes. Entonces, su interés no es colaborar, su interés es competir. Y muchas veces los sistemas de estos sistemas financieros no hablan bien entre sí. Y el otro problema que tenemos es que cuando alguien acumula mucho poder, sea poder económico o político, no importa, empieza a tener un incentivo muy grande a servirse a sí mismo en lugar de servir a aquellos que delegaron su poder o su valor económico en ellos. Entonces, este señor que se llamaba Lord Acton decía que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro problema de la intermediación. La pregunta es por qué el sistema no pudo cambiar, o sea, por qué se cambiaron tantas áreas de la sociedad y no se pudo cambiar el dinero, por qué no se pudo cambiar cómo funciona el sistema financiero. Y la razón es muy sencilla, que es muy difícil generar escasez digital. O sea, ¿cómo hacen ustedes para saber que si les pago con un billete de 100 pesos o 100 dólares o 100 bitcoins, yo no estoy copiando eso y le estoy pagando a otra persona en la otra punta del planeta con una copia del billete que les di a ustedes? Bueno, no había manera de generar escasez digital hasta que en 2008 alguien brillante creó Bitcoin. Y Bitcoin en ese sentido, lo más interesante que tiene es justamente eso. Fue el primer sistema abierto global de escasez digital. O sea, fue el primer sistema que permitió crear escasez digital. También, digamos, muchos piensan, bueno, es una moneda,
y está bien, porque uno lo que hace es, o es oro digital, uno lo que hace es asocia las tecnologías disruptivas con lo que conoce. Cuando empezamos con la PC, pensábamos que era una máquina de escribir en esteroides, hoy sabemos que es mucho más que eso. Pero lo primero que hacemos con las tecnologías innovadoras es decir, bueno, las conecto con lo que yo ya conozco. Cuando empezó el mail, el email, el correo electrónico, era eso, era lo mismo que estábamos haciendo, mandando cartas en papel en un medio digital. Bueno, Bitcoin se puede pensar como una moneda también. Y siempre pongo el ejemplo de Paul Krugman, que es un economista laureado muy famoso, que dijo que él no pudo ver, por ejemplo, el valor de la Internet. Él pensaba que la Internet iba a ser tan revolucionaria como la máquina de fax. ¿Alguno sabe qué es una máquina de fax? Bueno, algunos saben lo que es una máquina de fax. Pero bueno, claramente la Internet fue un poquito más revolucionaria que la máquina de fax. O sea que no tiene que ver ni siquiera con la inteligencia que tengamos. No importa cuán inteligentes seamos, digamos, hay fenómenos revolucionarios que son muy difíciles de entender porque nosotros siempre estamos adaptando los nuevos patrones a lo que ya conocemos. Bitcoin además es un sistema de pago también y de alguna manera esa es una de las funcionalidades, es el primer sistema de remesas internacionales abierto del mundo. Y en la medida que ha ido incorporando más países, diría que es el sistema de remesas internacionales más presente o más distribuido en todo el planeta. O sea, no hay otro sistema de remesas para enviar dinero entre dos países del planeta que esté presente en tantos países como Bitcoin. Y todas estas empresas, de alguna manera, usaron Bitcoin como medio de pago por esa razón. Bitcoin también es oro digital, ¿no? Porque Bitcoin es escaso, va a haber solo 21 millones de Bitcoins al final de los tiempos y sabemos cuántos Bitcoins va a haber en cada momento. Entonces, en ese sentido, Bitcoin es como un oro digital, pero es mucho mejor que el oro porque es portable. Yo puedo atravesar 5 fronteras con un papel, con mis llaves privadas en el bolsillo y mover todos mis fondos sin pedirle permiso a nadie. Ese es el nivel de portabilidad que Bitcoin tiene. El oro sería un poquito más difícil llevarlo a través de fronteras. Entonces, Bitcoin es oro digital. Pero yo lo que les quiero decir, y es un poco lo que les venía como... El clicker me acompaña. No me hagas esto, clicker. Ahí está. Agarró todo junto. Pequeños problemas técnicos. Ahí va. Lo que yo les quería compartir es justamente que Bitcoin es mucho más que eso. Bitcoin lo que nos trajo, como les decía, es escasez digital y es un sistema de consenso distribuido abierto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es una red en la cual todos podemos participar sin tener que pedir permiso. De hecho, la primera vez que yo tomé contacto con Bitcoin y realmente dije, esto va a ser el futuro y elegí dedicar mi vida a Bitcoin en el 2012, lo que me pasó fue exactamente eso. Yo estaba en Argentina había controles de capital, era imposible entrar y salir con dinero de Argentina prácticamente. Y un amigo de San Francisco me dijo, Dieguito, tenés que ver esto. Me hizo abrir una cuenta en una página web, en una billetera web. Abrí la cuenta y él me mandó como 5.000 bitcoins en esa época y lamentablemente se los devolví. Y todo esto lo hicimos y yo no le tuve que pedir permiso a nadie. El costo de eso fue 110 milésimos de Bitcoin. De hecho, él me dijo, quédate con uno, con un Bitcoin para que juegues, para aprendas esto. Y en lugar de uno me quedó 0.9995. O sea que yo pagué el costo de la transacción, que es otra cosa que nosotros no estamos acostumbrados en el sistema financiero tradicional. Está oculto el costo de las transacciones, pero les puedo asegurar que incluso cuando pagan con un billete, hay alguien que está pagando el costo de ese billete, de esa transacción. Lo que pasa es que se los cobran de otra manera. Se los cobran en términos de pérdida de libertad, de control. Esos costos de transacciones que están pagando en las redes Bitcoin, en realidad es el costo de la libertad, de poder transaccionar con otra persona sin depender de nadie. Entonces, cuando yo tuve ese momento, dije, esto es como tiene que ser un sistema financiero abierto, inclusivo, global. Y Bitcoin lo que hizo fue, a través de estos 3 componentes que están ahí, blockchain es como el libro de registro de Bitcoin, la prueba de trabajo, generar algo
que hasta ahora no existía. Lo que generó, y ahora cuando el clicker me quiera acompañar nuevamente, esta vez no voy a cliquear un montón de veces, pues ya sé que después cuando decida avanzar, ahí va. Lo que creó con estas innovaciones tecnológicas fue un sistema abierto de transferencia y atesoramiento de valor en el cual cualquier ser humano del planeta puede participar. Y eso es la Internet del valor. Y quizás la Internet del valor es un concepto muy abstracto, entonces yo lo que voy a tratar es de explicarles qué implica construir la Internet del valor. Así como la Internet de la información tuvo muchas capas que iban habilitando, o sea, si ustedes ven en Internet hay unos documentos que se llaman los Requests for Comments, donde está toda la historia de cómo se fue construyendo la Internet. Y de hecho lo primero que hicieron cuando construyeron la Internet fue crear un sistema que lo que hacía era que dos computadoras pudieran hablar entre sí a distancia. Hicieron una primera prueba a través de las líneas telefónicas entre dos ciudades de Estados Unidos. Y después dijeron, bueno, ahora tenemos dos computadoras que pueden hablar entre sí, pero esto no es muy entretenido. Y crearon un sistema que replicaba un sistema de mensajería, un sistema de correo. Y dijeron, bueno, ahora ya podemos hacer correo a distancias desde dos computadoras. Y después, muchos años después, 20 años después, un científico del CERN en Suiza dijo, yo quiero compartir información con mis compañeros científicos, y creó la web, creó un sistema para compartir conocimiento. Y después, mucho tiempo después, quizás casi 2 décadas después, creamos las redes sociales. Empezaron a aparecer patrones emergentes de usar esa misma tecnología. Así que esta es una tecnología que lo que va haciendo es, como les decía, primero innovando, se crea la innovación, dos computadoras hablando a distancia, y después replicando lo que ya tenemos en un nuevo medio, y después generando nuevos patrones emergentes. Bitcoin, al darle nacimiento a la Internet del valor, lo que hizo fue eso mismo, lo que hizo fue crear una primera innovación, creó la base para la construcción de algo nuevo. Y esa Internet me parece que, perdón, bueno, tenemos algunos problemas técnicos. Y esa Internet del valor también tiene muchas capas, donde la capa principal es Bitcoin, que es la de atesoramiento de valor. Sobre esas capas están creciendo capas de coordinación económica, como son la red de RSK, que nació en Latinoamérica, que la creamos con la organización que yo lidero hoy, pero que hoy es de la comunidad, es de código abierto, como es Ethereum, que son redes que ya permiten ir más allá de atesoramiento de valor, permiten ir más allá de tener oro digital y permiten, por ejemplo, tener representaciones de las monedas de los países, permiten tener un dólar digital, por ejemplo, permiten tener contratos donde la gente puede hacer todas las otras cosas que hacemos en el sistema financiero. Podemos tomar préstamos, pero en lugar de tomar préstamos contra una institución financiera, estamos tomando préstamos contra otros usuarios, o sea, estamos haciendo finanzas par a par de manera abierta. Y también estamos viendo que empiezan a haber patrones emergentes. Y ahí es donde, para mí, esto se pone interesante, porque lo que permite toda esta serie de protocolos de la Internet del valor es, por ejemplo, replicar toda la estructura de nuestra sociedad, pero de manera programada y corriendo en redes descentralizadas. Entonces tenemos el concepto de los contratos inteligentes. Si ustedes se ponen a pensar, nuestra sociedad tiene un lenguaje de programación que es la ley. Y lo que hacemos, digamos, lo que se hace en los contratos es poner acuerdos o programar, digamos, cierta lógica entre las partes, y después tenemos el sistema legal que lo que hace es ejecuta, y policial si querés, que ejecuta esos acuerdos entre las personas, se encarga de que esos contratos se ejecuten de manera certera. Y en el fondo, si pensamos en los abogados de nuestra sociedad, son como los hackers, ¿no? Porque son los que te programan. Yo sé que nadie pensó en un abogado como un hacker, pero en el fondo están siempre viendo cómo programar esos acuerdos entre partes. Bueno, imaginen que todo eso, en lugar de necesitar un sistema judicial, un sistema policial y demás, simplemente se escribe en lenguajes, en programas que corren en estas redes descentralizadas, que tienen la misma seguridad de Bitcoin y que permiten que hagamos acuerdos entre las personas sin depender de un sistema externo. Lo que nosotros programamos en estos contratos inteligentes se va a cumplir. Y estos contratos inteligentes además tienen control del dinero, porque estas redes descentralizadas
controlan dinero, controlan los derechos de propiedad de una casa, los derechos de propiedad de un auto, las acciones de una empresa. Entonces podemos recrear toda la sociedad que tenemos, pero en un sistema totalmente descentralizado y transparente, y en el cual podemos confiar. Y si queremos irnos un poco más allá y ponernos futuristas, podríamos crear objetos como este auto autónomo y que tienen vida propia, que tienen gestión económica propia. Entonces podríamos pintar este autito, convertirlo en Uber, ponerle en una billetera, que el autito levante gente por San Salvador, empiece a cobrarles por segundo y cuando se bajan cierra el canal de pagos y sigue circulando. Cuando se queda sin combustible va a la estación de servicio, carga y paga de su propia billetera, porque el autito tiene gestión de su propio dinero. Y si se daña, llama al mecánico. Cuando el mecánico viene y lo arregla, le paga de su billetera al mecánico y sigue circulando. Y ese autito lo podríamos comprar entre todos los que estamos acá presentes y recibir la ganancia de ese autito una vez por día, una vez por hora, o lo que definamos que queremos hacer en términos de distribución de dividendos. Todo eso que acabo de describir se puede hacer hoy gracias a estas tecnologías, no es futuro. O sea, probablemente todavía falten pasajeros que se quieran subir al autito, pero, digamos, pero ya vamos a llegar a ese punto de tener esa confianza. Y a nivel tecnológico, eso se puede hacer hoy. O sea, ese es el nivel de disrupción que estas tecnologías traen. Otra cosa que es muy importante es que estas sociedades, digo, otros ejemplos de esto, permiten, por ejemplo, tener sistemas de emisión monetaria comunitarios. O sea, el dinero en realidad fue privado la mayor parte de la historia de la humanidad. O sea, los seres humanos elegíamos qué dinero íbamos a usar. Usábamos metales preciosos, sal, diferentes cosas que eran escasas en las regiones donde estábamos. Y el dinero en manos del Estado es algo muy nuevo, es algo que tiene 300 años. ¿Qué pasa? Con esta tecnología podemos recuperar el control del dinero y las comunidades pueden empezar a emitir sus propias monedas, por ejemplo. Entonces podemos tener monedas que son la moneda de una economía regional, monedas que representan a un grupo, a una industria. Podemos volver a recuperar el control del dinero en nuestras manos. Y obviamente esto va a convivir con las monedas de los países, va a convivir con Bitcoin, pero estamos dándole una nueva herramienta para que las economías locales puedan prosperar. Otra cosa que es muy interesante es que estas tecnologías permiten, digamos, que se haga fondeo también entre pares. Lo que vimos en el 2017 fue una experiencia muy interesante donde miles de proyectos de todo el mundo hicieron fondeo, levantaron capital para hacer sus proyectos de innovación desde cualquier persona del planeta que tuviera cripto, lo que llamaron los ICOs. Y muchos de esos proyectos no cumplieron, muchos de esos proyectos no existen hoy, pero muchos quedaron y están construyendo las bases tecnológicas de lo que va a ser el futuro de esta tecnología. Con lo cual vimos un ejemplo donde las personas podemos fondear a las personas, podemos fondear a los emprendedores para que desarrollen sus proyectos. Entonces vamos viendo cómo con todas estas tecnologías estamos construyendo un nuevo sistema financiero que no depende de entidades, que no depende de intermediarios y que solamente depende de nosotros y de nuestro deseo de participar en estos nuevos patrones financieros y de colaboración. Y a ver si me acompaña el clicker. Si no, puedo cantar mientras... Ahí está. Y en ese sentido, otra cosa que para mí es esencial es... había un señor que se llamaba Dunbar que estudió la capacidad de construir vínculos de confianza de diferentes animales, ¿no? Y, por ejemplo, los simios más o menos pueden generar vínculos de confianza entre 50 individuos. O sea, son como los vínculos fuertes, las relaciones de confianza. Los seres humanos podemos generar relaciones de confianza entre 150 personas. Somos como, si se quiere, los animales, sin faltar el respeto a los animales, que podemos generar vínculos de confianza entre más individuos. Pero la verdad es que con estas tecnologías podemos empezar a generar acuerdos, contratos sociales entre nosotros y empezar a demostrar nuestra adherencia a ciertos principios, ciertos valores, ciertos acuerdos entre nosotros en una escala que nunca antes fue posible. Entonces podemos tener contratos sociales y acuerdos
entre miles de personas. Y en ese sentido, ese es otro de los valores de esta tecnología, el generar la escalabilidad social en términos de darle transparencia a los acuerdos, y eso remueve mucha de la violencia que tenemos en la sociedad, porque de alguna manera mucha de la violencia que tenemos en la sociedad es porque algunos de nosotros adherimos a ciertos contratos sociales, otros adherimos a otros contratos sociales, y la democracia en sí es imperfecta porque siempre lo que hace es priorizando a la mayoría y oprimiendo, si se quiere, o reduciendo a los que no están dentro de esa mayoría. Y con estas tecnologías podemos crear un sistema social, de tejido social, que sea mucho más respetuoso de la diversidad y de las diferentes maneras, sin tener que generar esta confrontación o esta dualidad donde tiene que ser un modelo social u otro. Entonces también estas son herramientas de mejora social en ese sentido. Y por último, algo que para mí es esencial, es que con estas tecnologías podemos crear identidades reputacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo demostrar, bajo mi control, puedo demostrar cuál es, mi trayectoria económica, por ejemplo, todas mis transacciones, cómo he comerciado en los últimos años, sociales, todas mis contribuciones sociales, cómo ayudé a mi comunidad, cómo estudié, cómo aprendí cosas, y con toda esa traza yo puedo generar algo que es muy valioso y que me va a dar a mí un activo para poder acceder a servicios financieros, me va a poder acceder a mejores mercados, comerciar con gente que no me conoce, basado en esa traza reputacional. Y esa es la llave para poder darle servicios financieros y una mejor vida a la mitad de la población que hoy está excluida de nuestro sistema financiero. Esto combinado con el nacimiento, con la adopción de los teléfonos inteligentes, nos da la oportunidad de, con estas tecnologías, crear un sistema financiero inclusivo y abierto para todos en nuestro planeta. Gracias. Congratulations. Gracias, Diego, por hacerlo en inglés. Y te pido disculpas, veníamos adelantados, por eso estábamos preocupados. Shit happens.